Existe en la ley 17.801 un pequeño procedimiento que debe seguirse para proceder a una transmisión inmobiliaria. Es un procedimiento que tiene por finalidad brindar seguridad a todas las partes que intervienen en la transmisión, pero sobre todo brinda seguridad al adquirente para que al momento de comprar un inmueble tenga la certeza que el inmueble que está adquiriendo lo hace o lo adquiere bajo las mismas condiciones que surgen del certificado previo de dominio que debe haber pedido el escribano interviniente al registro de la propiedad inmueble. De esta manera, el adquirente se asegura que al momento que está suscribiendo la escritura o en un tiempo relativamente breve, anterior o posterior, no ingresen medidas cautelares que afecten o que graven el derecho real que está adquiriendo. Para la exposición voy a compartir una pantalla que ahora se observa y que mediante un gráfico y la transcripción de algunas normas se explica cómo funciona este procedimiento. En primer lugar, debe tenerse en cuenta que el registro público de la propiedad inmueble expide dos tipos de documentos que brindan información sobre el estatus jurídico de un inmueble. Expide los que se llaman informes de dominio y los certificados de dominio, que son documentos con efectos diferentes, no hay que confundir uno con otro. El primero de estos documentos, es decir, el informe de dominio, se limita a dar noticia de la situación jurídica de un inmueble. Generalmente, de la situación jurídica se refiere a quién es el titular y los gravámenes si tuviera el inmueble. El informe de dominio es el documento que habitualmente piden los profesionales del derecho, es decir, los abogados, que solamente se limita a dar noticia, a publicitar, a dar a conocer cuál es el estado jurídico del inmueble. Y sirve para acreditar ese estado jurídico, es decir, la titularidad. Lo utilizan los abogados con frecuencia, por ejemplo, cuando deben iniciar un trámite sucesorio y se requiere en el expediente sucesorio acreditar cuáles son los inmuebles que conforman el acervo del causante. Entonces, si el fallecido es Juan Pérez, el abogado pide los informes de dominio de los inmuebles que integran el acervo sucesorio de Juan Pérez y acredita cuáles son los bienes que deben distribuirse entre los herederos. Solamente para esta finalidad se expiden los informes, es decir, para indicar quién es el titular. También lo utilizan los abogados cuando solicitan y deben trabar una medida cautelar. Por ejemplo, si un abogado inicia una ejecución o un proceso ordinario tendiente a cobrar una suma de dinero contra un deudor y debe trabar una medida cautelar, generalmente el embargo sobre los bienes inmuebles del deudor, en esta hipótesis, para pedir la medida cautelar y para que el juez la decrete, debe acreditar que tal o cual inmueble es de propiedad del ejecutado o es de propiedad del deudor. Entonces, esta es la finalidad de los informes de dominio. Se repite, solamente dar noticia de la titularidad de los derechos reales sobre un inmueble. Pero los otros documentos que expide el registro público, que son los certificados, son los que piden los escribanos, los profesionales del notariado, y produce un efecto jurídico distinto, porque además de brindar noticia sobre la situación jurídica del inmueble, origina lo que se llama el cierre o bloqueo registral, que consiste en la inmutabilidad
del estado registral de ese inmueble durante un tiempo necesario para que se otorgue el negocio jurídico, en la generalidad de los casos para que se otorgue la compra-venta. Véase que el certificado acredita la plenitud, limitación, restricción y libertad de disposición de los derechos reales. Conociendo estos dos conceptos, el de informe de dominio y el de certificado de dominio, debe pasarse al análisis del pequeño procedimiento que debe seguirse, repito, para brindar seguridad a las partes que intervienen en el negocio jurídico, sobre todo al sujeto que es adquirente. Véase que, tal como se indica en el párrafo que ahora se destaca, el certificado, es decir, la expedición del certificado de dominio, produce el cierre o bloqueo registral. Los escribanos coloquialmente suelen decir que traba la matrícula del inmueble, se refiere. Y esto significa que durante el plazo de vigencia del certificado, que como se adelanta es de 15 días, 25 días o 30 días, el registro no va a permitir que se modifique el estatus jurídico de ese inmueble. Entonces, véase que debe comenzarse en primer lugar por el artículo 23, siempre de la ley 17.801, que dispone lo siguiente: ningún escribano o funcionario público podrá autorizar documentos de transmisión, constitución, modificación o cesión de derechos reales sobre inmuebles sin tener a la vista el título inscripto en el registro, así como la certificación. Significa esto que cuando un escribano es contratado para autorizar y para intervenir en la transmisión de un inmueble, lo primero que debe hacer es pedir al registro de la propiedad inmueble el certificado. Se destaca previo al otorgamiento de la escritura, debe tener a la vista el certificado. Y cuando se expide el certificado, porque el escribano tiene un negocio jurídico en curso que va a concretar en el futuro, se debe tener en cuenta a continuación cuál es el plazo de validez o el plazo de vigencia del certificado. Y véase que el artículo 24, que ahora se destaca, establece que el plazo de validez de la certificación será de 15 días, 25 días o 30 días, según se trate respectivamente de documentos autorizados por escribanos o funcionarios con domicilio legal en la ciudad del asiento del registro, en el interior de la provincia o territorio o fuera del ámbito de la provincia, territorio o capital federal. En otros términos, debe entenderse que si el domicilio legal del escribano y el lugar físico de ubicación del registro está en la misma ciudad, el plazo es el menor, es de 15 días. Si el domicilio legal del escribano y el asiento del registro está en diferente ciudad, pero dentro de la misma provincia, el plazo será de 25 días. Y si el domicilio legal del escribano y el asiento del registro está en distinta provincia, el plazo será el plazo máximo, es decir, de 30 días. En otros términos, o poniendo un ejemplo, debe saberse, es notorio, que el registro público de la propiedad inmueble de la provincia de Buenos Aires está en la ciudad de La Plata, porque en la ciudad que es capital de cada provincia existe una oficina, un asiento del registro público de la propiedad inmueble. Entonces, tómese como ejemplo un escribano con domicilio legal en La Plata que pide el certificado al registro de La Plata,
el plazo de vigencia de ese certificado será de 15 días. Ahora, un escribano con domicilio legal en cualquier otro lugar de la provincia de Buenos Aires que no sea La Plata, por ejemplo en Tigre, por ejemplo en Zárate, por ejemplo en Olavarría, pedirá el certificado que tendrá la validez de 25 días, porque están en la misma provincia pero en distinta ciudad. Y si un escribano de otra provincia, trátese de Córdoba, Santa Fe, trátese de La Rioja, pide el informe al registro público que está ubicado en la ciudad de La Plata, entonces el plazo será de 30 días. Se reitera que durante la vigencia entonces del certificado, es decir, durante los 15 días, 25 o 30 días, se encuentra trabada la matrícula del inmueble porque se ha producido el cierre o bloqueo registral, es decir, que si ingresan embargos, por ejemplo, o cualquier tipo de medida que modifique el estatus registral del inmueble, se anota solo de manera condicional, porque no puede modificar el estatus registral del inmueble si es que está dentro del plazo de vigencia del certificado. Con lo cual, dentro de ese plazo de vigencia, el escribano debe proceder al otorgamiento de la escritura, cuya fecha queda plasmada en la misma escritura. Todas las escrituras tienen fecha. Entonces, dentro de ese plazo debe otorgar la escritura. Y dicho esto, debe pasarse a la segunda etapa de este proceso, que ha sido consagrada en el artículo 5º, siempre, de la ley 17.801, que dispone lo siguiente: las escrituras públicas que se presenten dentro del plazo de 45 días contados desde su otorgamiento se consideran registradas a la fecha de su instrumentación, es decir, a la fecha que figura en la escritura. Esto es porque cuando se inscribe dentro del plazo de 45 días y en virtud del artículo 5º, la inscripción tiene efecto retroactivo al momento del otorgamiento. Entonces puede verse en el gráfico que representa una línea de tiempo cómo funciona el sistema. Supongamos que el escribano al cual se lo ha contratado para autorizar una compraventa de un inmueble, para participar en la compraventa de un inmueble, solicita al registro el certificado el día 1 del mes 4. Cualquiera que sea el asiento legal del escribano y el domicilio, el asiento del registro público de la propiedad inmueble, ese certificado expedido va a producir el cierre o bloqueo registral por los plazos indicados. Es decir, que si se trata de un escribano con asiento en la misma ciudad que el registro, el plazo será de 15 días, con lo cual el cierre o bloqueo registral se producirá hasta el día 15 del mismo mes. Si se trata de un escribano cuyo asiento lo tiene en distinta ciudad, pero dentro de la misma provincia, el plazo será de 25 días, con lo cual el cierre o bloqueo registral se producirá hasta el día 25 del mismo mes. Y si se trata de un escribano con asiento en otra provincia, la matrícula del inmueble será trabada por 30 días, con lo cual el cierre o bloqueo registral se producirá hasta el día 30 de ese mismo mes. Pongamos por caso que en cualquiera de los tres ejemplos el otorgamiento de la escritura, es decir, la reunión del enajenante, el adquirente, en la oficina del escribano, se produce el día 10, con lo cual siempre esa fecha se encuentra adentro del plazo de vigencia del certificado. Y luego el escribano, que es diligente, inscribe esa escritura en el plazo de 45 días, es decir, a más tardar el día 25 del mes siguiente del mes 5.
Cuando se produce y se cumple con este procedimiento, debe recordarse, ahora ya analizando en retrospectiva desde atrás hacia el inicio, debe considerarse que si la escritura fue ingresada al registro dentro de los 45 días, tiene efecto retroactivo al momento de su otorgamiento, es decir, en el ejemplo, al día 10 del 4. Y como el momento de otorgamiento está dentro del plazo de vigencia del certificado, debe entenderse que el inmueble ha sido adquirido, ha sido transferido en el mismo estatus jurídico en el que se encontraba al momento del otorgamiento del certificado. De esta manera, el adquirente se asegura que su inmueble lo recibe en las condiciones que figura en el certificado. Debe considerarse también que en caso que el escribano proceda a informar al registro, es decir, a llevar la escritura después de cumplido el plazo de 45 días, el efecto que se produce es la pérdida de la retroactividad. Es decir, que si ingresaron embargos o medidas durante el plazo de vigencia o durante el plazo que transcurre hasta la efectiva inscripción en el registro del acto jurídico, es decir, de la escritura, ha perdido su efecto de bloqueo registral, con lo cual las medidas que hayan ingresado quedan definitivamente inscritas, con lo cual se desprotege a el adquirente. Pero por otra parte, si ingresa con posterioridad la escritura, pero no ha ingresado ninguna medida cautelar ni ninguna otra medida que modifique el estatus registral, no hay mayores consecuencias, puesto que el plazo de 45 días solo se consagra para el efecto retroactivo, pero de no cumplirse, igualmente produce efectos hacia el futuro. Con esto queda expuesto el procedimiento que se sigue para la transmisión inmobiliaria, por eso dejo de compartir la pantalla. Y una vez más doy las gracias a quienes me permiten compartir estos momentos. Hasta la próxima.